Estás a punto de escuchar un mensaje de parte de Dios para ti. Así que si no has ido al baño, ve al baño rápidamente, prepara tu taza de café, tu vaso de agua, tu cuaderno de notas y tu Biblia, pero sobre todo tu corazón y tus oídos. Estos serán unos minutos que pueden cambiar tu vida para siempre, porque ese es el efecto de la palabra de Dios en nuestro corazón. Donde llega, todo lo cambia. Comparte este video con tus amigos, con tus conocidos, con tus discípulos, con tu familia, con tus seres queridos. Sé la bendición que otro necesita. No sé tú, pero cuando conocí al Señor, empecé a posicionarlo a Él en mi mente y en mi corazón en el primer lugar. Recuerdo que cuando me despertaba siempre lo primero que hacía era: gracias Señor porque tú eres bueno, gracias por mostrarme tu amor, gracias por tu bondad. Era mi primer pensamiento siempre, era cuando me despertaba, era lo primero que pensaba. Pero cuando conocí a mi esposa, el primer pensamiento que me venía a la cabeza siempre era: ¿qué estaría haciendo? Revisaba mi celular a ver si me había dejado un mensaje de texto. No existía el WhatsApp, pero sí revisaba a ver si me había dejado algún mensaje de texto. Y yo me doy cuenta y yo digo: Señor, no quiero ofenderte, pero mi primer pensamiento es Patricia, mi primer pensamiento es ella cuando yo me despierto. Y yo creo que a más de uno nos ha pasado que hay alguna circunstancia que nos quita el sueño. A otros quizá la preocupación le quita el sueño. Yo no sé qué te está quitando el sueño a ti, pero el mensaje de hoy lo he titulado Lo que te quita el sueño. Quiero que vayas conmigo a la palabra. Quiero que leamos en el libro de Mateo. Escucha lo que dice. Y si tienes tu Biblia allí, acompáñame también. Mateo capítulo 8, versículo 23. Es una historia muy popular, seguramente ya la has conocido o la has escuchado. ¿La has leído o la has escuchado? Y dice así: entrando en la barca, sus discípulos lo siguieron. Y de pronto se levantó en el mar una gran tormenta, tanto que la barca era cubierta por las olas, pero él dormía. Y acercándose, lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dice: hombres de poca fe, ¿por qué están temerosos? Y se levantó y reprendió los vientos y al mar, y sobrevino una calma absoluta. Y los hombres se maravillaban diciendo: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Me llama la atención que los discípulos no eran personas extrañas al mar. Estamos hablando de que vivían en las costas, vivían en regiones rodeadas de mar. Dentro de su equipo de discípulos, dentro de sus 12 discípulos, habían 4 que eran pescadores de oficio, que eran personas expertas en lo que es la navegación en cierta manera. Aún así estaban fuera de control, aún así estaban preocupados, aún así estaban desesperados porque probablemente no se habían enfrentado a una tormenta tan intensa y tan fuerte como esa. La palabra nos enseña en el relato de Marcos, en la misma historia, nos dice que las olas superaban la barca. Las olas se metían en la barca y la barca se estaba inundando. Aún así, el maestro estaba dormido. Al Señor Jesús no le quitó el sueño la tormenta, pero hubo algo que movió el corazón del Señor. Cuando el Señor se despierta, lo primero que pregunta es: ¿por qué
dudaron. Al Señor Jesús no le quita el sueño la tormenta. Al Señor Jesús no le quita el sueño el hecho de que la barca se estaba hundiendo, de que el agua se estaba metiendo en la barca, de que los discípulos ya no soportaban porque no sabían qué hacer. Las cosas se habían salido de control, aún de las manos de unos expertos en el mar, como los discípulos. Muchas veces en nuestra vida hay cosas que se salen de control. No podemos dominar, no podemos controlar ciertas cosas y tendemos a desesperarnos. No podemos ni siquiera dormir, no podemos conciliar el sueño porque estamos pensando en que la tormenta nos va a matar. Aún así, a Jesús no le quitó el sueño la tormenta. Aún así, el Señor Jesús, cuando despierta, su primer pensamiento no fue la tormenta ni fue la preocupación de estar en peligro. Pareciera que no le importara la tormenta, porque cuando se despierta, yo me imagino el barco moviéndose, viendo cómo el agua se estaba metiendo a la barca y el peligro de hundirse y que todos pudiesen morir. Si yo hubiese sido el Señor Jesús en ese momento, lo primero que pienso es el peligro en el que estamos. Empiezo a medir, me doy cuenta si tenemos el control o no, y luego entonces tomo la acción. Pero su primer pensamiento no fue preocuparse por la tormenta o cómo la iba a controlar. Al Señor Jesús no le quitó el sueño la tormenta. A los discípulos sí. Los discípulos estaban intranquilos. El Señor Jesús se levanta y lo primero que pregunta es: ¿por qué dudaron? ¿Por qué dudaron? Si yo hubiese estado en esa barca, hubiese sido un discípulo en ese momento de Jesús, yo le digo: Señor, perdóname que no quiero ofenderte, pero ¿cómo me vas a preguntar que por qué estoy preocupado? ¿Cómo me vas a preguntar que por qué estoy atemorizado? Mira lo que está pasando. No podemos controlar la tormenta, no podemos controlar la barca, nuestra experiencia ni nuestros recursos nos alcanzan para nosotros tener todo bajo el dominio, bajo control, bajo nuestro control. ¿No estás viendo que las cosas se escaparon de las manos, Señor? Estamos a punto de morir y por eso estamos temerosos. Queremos servirte, queremos vivir para ti, te hemos conocido, tenemos una nueva vida. Está bien, pero no nos va a servir si nos morimos ahora, Señor. ¿Cómo me preguntas que por qué estoy atemorizado? ¿A quién más voy a clamar sino a ti? No tengo a quién más buscar. Y lo primero que hago cuando me encuentro en peligro es llamarte a ti. Entonces, ¿por qué me reclamas, Señor? Pero no fue el caso de los discípulos. Quizá lo pensaron, ¿no? Quizá lo pensaron. Sin embargo, parecía que el Señor Jesús estaba un poco incomprensible con los discípulos. Además de que los discípulos estaban en peligro, además de que los discípulos estaban temerosos porque la tormenta los podía aplastar literalmente, los podía ahogar literalmente, el Señor Jesús se levanta del sueño y lo primero que hace es exhortarlos, porque me llama la atención que el Señor no ve la tormenta. Cuando algo te quita el sueño, se convierte en el primer pensamiento cuando te despiertas. Cuando estás endeudado, por ejemplo, tú te despiertas y dices: ay, Dios mío, tengo que pagar esa deuda. ¿Cómo hago si no tengo el dinero? Eso es lo que te quita el sueño, tu primer pensamiento. Eso es lo que te está robando toda la atención y toda la energía y toda la fuerza en ese momento. Ahora, toda la atención y la energía y la fuerza de los discípulos estaba centrada en la tormenta, en cómo dominar la tormenta, en cómo controlar la barca. Sin embargo, el Señor Jesús, cuando se despierta, lo que primero piensa es en la condición del corazón de sus hijitos, en la condición del corazón de sus discípulos. El Señor Jesús les dice: ¿por qué temen? ¿Por qué su corazón está turbado? ¿Por qué no han creído? Lo que realmente le importa al Señor lo muestra apenas se despierta y le importa el corazón de sus hijos. El Señor Jesús está mirando nuestro corazón en medio de la tormenta. Como te dije hace un momento, a Dios no le quita el sueño la tormenta. Sus enemigos no pueden compararse con Él, con su gran poder, con su inmenso amor, con la potencia de su gloria. No hay nada que pueda frenar a Dios, a menos que haya dentro de la barca alguien que decida no creerle, fijar sus ojos en la tormenta y quitarlos de la persona de Jesús. Jesús, por lo primero que se inquieta cuando se despierta, es por el corazón de sus discípulos. Está bien, hay tormenta, está bien, se está partiendo el barco.
Eh, es cierto, no tenemos una escapatoria natural, pero lo que más me preocupa es el corazón de ustedes. Es el corazón que veo que está dejando de creer, que está desfalleciendo. Es el corazón que creo que ya no me está mirando. Me estoy dando cuenta que prefirieron preocuparse antes de tener calma en medio de la tormenta porque están confiando en mí. Es el corazón que se ha alejado de mí porque la confianza ha disminuido. Es la preocupación tomando el lugar de la fe. Es la incertidumbre tomando el lugar que me corresponde a mí, que le corresponde a mis promesas. Hoy puede ser que estemos atravesando tormentas, mañana también atravesaremos tormentas. El punto es que Jesús en medio de la tormenta está mirando nuestro corazón. A veces creemos que Jesús se durmió, que al Señor no le importa nuestro sufrimiento, que no le importa nuestra necesidad. No se lo decimos por temor a ofenderlo. No podemos decirle, Señor, pero bueno, a ti como que no te importan mis necesidades, a ti como que no te importa todo lo que yo estoy sufriendo y lo que yo estoy atravesando porque veo que no me respondes. A veces no lo hacemos por respeto, pero nuestro corazón se frustra porque dentro de nosotros sabemos que esos pensamientos han pasado. Ahora, el tema es que pareciera que Jesús duerme en medio de las tormentas. Pareciera que no le importa lo que estamos atravesando. Déjame decirte que lo que le quita el sueño a Jesús no son nuestros problemas, sino la condición de nuestro corazón en medio de los problemas. Eso es lo primero que pensó Jesús cuando se despertó. Eso es lo primero que vino a su mente y a su corazón. Eso es lo que pesa en el corazón de Dios. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestra confianza de que todo va a estar bien a pesar de que pinte mal? ¿Cómo está nuestra convicción de que Dios tiene todo bajo control? De que Dios no llega tarde aunque nos parezca que se retrasó. ¿Cómo está nuestra convicción de que tendremos un mañana y un futuro brillante como nación, como familia? ¿Dónde está nuestra convicción de que el que nos salvó ayer nos va a librar también hoy y mañana? Quiero compartirte un versículo que está en el libro de Habacuc, capítulo 3. Y dice, el profeta Habacuc dice lo siguiente: Señor, he oído lo que se dice de ti y temí. He oído lo que se dice de ti y temí. Aviva tu obra en medio de estos tiempos y en medio de estos tiempos dala a conocer. Habacuc dice que en su corazón tuvo miedo. Temí, Señor. Y ese temor tiene que ver con la reverencia que tenemos hacia el Señor. Sabemos que Él es todopoderoso y en reverencia nuestro corazón responde. Ahora, Habacuc estaba en medio de una generación que tenían varios años en medio de una tormenta, porque los injustos eran poderosos y los justos estaban siendo subyugados, porque los ricos eran injustos y aplastaban y se aprovechaban de los pobres que eran justos, y parecía que los de Dios no prosperaban y los de las tinieblas sí. Y Habacuc, en medio de su problema, él presenta su queja delante del Señor, pero después que Habacuc vuelve en sí y su corazón es atraído hacia las obras que Dios había hecho ayer, la posición de su corazón cambió. Él dice: oí, Señor, lo que se dice de ti. Escuché lo que se dice de ti. ¿Qué era lo que se decía de Dios? Que Dios había liberado al pueblo de Israel cuando estaba esclavo en Egipto, que les había alimentado con maná que caía del cielo cuando tenían hambre y no tenían para comer, que los había hidratado con agua que salía de una roca en medio del desierto, que había acabado con todos los enemigos que estaban persiguiéndolos. Eso era lo que se decía de Dios, el poder de Dios, el amor con que había tratado a su pueblo Israel. Y eso fue lo que escuchó. Muchas veces nos desconectamos de todo lo que Dios hizo ayer, y como nos desconectamos de lo que Dios hizo ayer con nuestra vida, nuestro corazón desfallece. Pero cuando nos conectamos, cuando nos reencontramos con lo que ya Dios hizo por cada uno de nosotros, nuestro corazón se aviva, nuestro corazón se despierta, porque sabemos que lo que lo motivó a hacer el milagro
milagro ayer es el mismo sentir que lo motiva a hacer el milagro hoy en día. Jesús, cuando se levanta y exhorta a sus discípulos, estaba movido por el amor a sus discípulos y no quería que estuvieran sin fe, no quería que desmayaran en la fe. Hoy Jesús te está diciendo a ti: no desmayes en la fe. En medio de la tormenta, aun cuando yo parezca estar dormido, aun cuando creas que soy insensible a tu necesidad, estoy pendiente de tu corazón. Quiero verte creerme, quiero verte animado, quiero verte clamando a mí, quiero ver que estás sólido en las promesas que te di, quiero ver que sabes que yo voy en tu socorro, que yo voy en tu ayuda, en tu auxilio, que yo soy tu mejor recurso y que no hay tormenta que pueda matarte, que no hay dificultad que te pueda superar, porque yo estoy contigo, porque yo peleo por ti, te dice el Señor. Cuando pases por las aguas no te ahogarás, aun cuando pases por el fuego no te quemarás. Quiero que afiances tu corazón en el Señor. Podemos aprender muchos versículos, podemos escuchar muchísimos mensajes, podemos hoy en día acceder a una cantidad de información increíble que te habla acerca del Señor, acerca de su corazón, acerca de lo que Él tiene. Pero no hay nada como la palabra que sale directamente de su boca a tu corazón. El Señor hoy te está hablando y te está diciendo: no quiero que dejes de creer. Yo sigo en control. Yo sigo en control. Si Jesús está en la barca, que no te quite el sueño, la tormenta. Que tu corazón esté arraigado en la promesa de que Él cuida de ti. No sé lo que estás atravesando, es cierto, pero sí sé la promesa que Dios te dio. Y según su palabra, Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo quiero orar para que tu corazón sea restaurado en la fe. Yo quiero orar para que el ánimo pueda ser restaurado en tu corazón. Yo quiero orar para que tu mente y tu alma, tu espíritu, se reconecte con los milagros que Dios hizo ayer y que tu corazón vuelva a arder de pasión y de fe por Jesús. No todo se acabó. No todo está perdido. Los discípulos fueron al otro lado del mar, predicaron, liberaron gente, sanaron, hicieron milagros, presentaron el reino y volvieron a cruzar el mar sin temor de otra tormenta, porque Jesús estaba con ellos. Pasarás muchas veces por las aguas, pero no te vas a ahogar. No te vas a ahogar. Algunas veces el agua estará calmada, otras veces muy fuerte. Lo que sí es invariable es la presencia de Jesús con aquellos que le creen. Hoy Dios está levantándose y mirando tu corazón y preguntándote: ¿qué te quita el sueño a ti? Quiero orar por ti. Padre, gracias. Tú eres un buen Dios. A pesar de que muchas veces no te entendemos, Señor, queremos entregarte nuestro corazón, pedirte perdón si te hemos ofendido con incredulidad. Tú fijaste tu atención no en la tormenta, sino en el corazón de tus discípulos, y hoy creemos que también estás fijando tu atención en nuestro corazón. Estamos en medio de las tormentas, pero tú sigues siendo el primero. Señor, a ti no te quitó el sueño la tormenta. Queremos que a nosotros tampoco. Queremos, Señor, estar despiertos en la fe, que nuestra mente y nuestro corazón estén consagrados para ti y para tus promesas, que tú seas primero que la preocupación, que tu promesa pese más que nuestras tormentas. Señor, te necesitamos y te pido por cada persona que está viéndonos y que está escuchando este mensaje, que restaures el corazón, que restaures la fe de cada uno en el nombre de Jesús. Si alguno desfallecido se ha levantado ahora, que se conecte con cada milagro que hiciste por ellos ayer, que se conecten con tus promesas y sean avivados a partir de ahora. En el nombre de Jesús, un nuevo comienzo para tu fe. Gracias, Señor.